En 1943, Dorothea Lange capturó en Richmond, California, el rostro silencioso del desarraigo durante la guerra. La frase "It was never like this back home" refleja el choque entre la vida que dejaron atrás y una realidad dura e impersonal, donde miles llegaron buscando trabajo y terminaron enfrentando soledad, hacinamiento y ruptura familiar, mostrando que la Segunda Guerra Mundial también se libró lejos del frente, en la intimidad de las personas comunes. En septiembre de 1993, durante la crisis constitucional rusa, las calles se llenaron de tensión, gritos y banderas enfrentadas. La frase "The people will never be defeated" se convirtió en un grito de resistencia en medio del caos político, cuando ciudadanos comunes se enfrentaron a tanques y al colapso del viejo orden soviético, dejando una imagen que simboliza cómo el poder y el pueblo chocaron de forma brutal en la Rusia postcomunista. En 1899, Camille Janatsi sorprendió al mundo con el Jamais Content, un auto eléctrico con forma de bala que rompió todas las expectativas de su época. Fue el primer vehículo en superar los 100 km/h, demostrando que la electricidad ya era una fuerza revolucionaria cuando el automóvil recién nacía, y dejando una ironía histórica. Más de un siglo después, el futuro del transporte vuelve al mismo camino que este pionero adelantado al tiempo. El 6 de junio de 1942, durante la batalla de Midway, el crucero japonés Mikuma quedó envuelto en fuego y destrucción tras los ataques estadounidenses. Algunos relatos japoneses atribuyen el golpe final al capitán Richard E. Fleming, quien habría estrellado su avión en llamas contra el buque, en un acto desesperado que muchos consideran el primer kamikaze de la guerra, aunque nunca fue confirmado, dejando esta imagen suspendida entre la historia y la leyenda. La mañana de 1965 amaneció en silencio, después de una larga noche esperando una emboscada del Viet Cong que nunca llegó. A 40 millas al este de Saigón, los soldados permanecían exhaustos, con el cuerpo tenso y la mente atrapada entre el miedo y el alivio, mostrando que en la guerra de Vietnam la espera podía ser tan devastadora como el combate mismo. En 1991, durante un mitin a favor del socialismo y la antigua RDA, una frase resumió una herida profunda. El 3 de octubre de 1990 perdí mi patria y nunca la volví a encontrar. Tras la reunificación alemana, muchos ciudadanos del este sintieron que su identidad fue borrada de un día para otro, quedando atrapados entre la nostalgia y la desilusión, en una Alemania unida pero emocionalmente dividida. En 1944, un cohete V-1 cayó sobre Londres cuando Alemania, ya cerca de la derrota, lanzó estas armas desesperadas contra la ciudad. Aunque causaron menos daño del esperado, el verdadero impacto fue psicológico, porque los londinenses jamás habían visto algo así caer del cielo, convirtiendo el sonido y el silencio de estos misiles en un nuevo terror de la Segunda Guerra Mundial. En 1933, Hermann Rauschningen aparece como presidente de la ciudad libre de Danzig durante su breve paso por el partido nazi. Con el tiempo rompió con el régimen, huyó a Estados Unidos y se convirtió en un crítico abierto del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, pagando ese rechazo con el exilio permanente, ya que nunca volvió a pisar Alemania, quedando atrapado entre su pasado político y su condena histórica. En 1944, una mujer alemana escucha la confirmación que temió durante años cuando un prisionero de guerra liberado por la Unión Soviética identifica a su hijo. No hay reencuentro ni celebración, solo la certeza de una pérdida definitiva, porque él nunca regresará, mostrando cómo la guerra siguió cobrando vidas mucho después de terminar, en silencios, miradas y verdades imposibles de cambiar. En 1968, manifestantes checos alzaron un cartel que decía URSS nunca más, mientras las calles ardían de indignación y esperanza. Tras la invasión soviética que aplastó la primavera de Praga, la protesta se convirtió en un acto de desafío moral frente a los tanques, dejando una imagen poderosa de un pueblo que sabía que podía perder la libertad, pero se negaba a perder la memoria. El 6 de junio de 1942, durante un miembro del Canadian Provost Corps, pinta un cartel con humor negro en medio del frente. La frase "Old soldiers never die, they dig" transformó el miedo y el cansancio en ironía,
recordando que cavar trincheras era parte de sobrevivir y que incluso en la Segunda Guerra Mundial el ingenio servía como escudo contra el horror cotidiano. Tomada en algún punto de Arkansas entre 1890 y los primeros años del siglo XX, esta fotografía guarda un misterio silencioso. No sabemos si son hermanas, madre e hija o simples amigas, pero sus miradas revelan una intimidad profunda, congelada en un negativo de vidrio que sobrevivió al tiempo, recordándonos cuántas historias anónimas construyen el pasado que nunca fue escrito. El 27 de mayo de 1972, George Carlin fue arrestado en Wisconsin tras desafiar las leyes de obscenidad con su rutina 7 Words You Can Never Say on Television. Aquel acto convirtió la comedia en un campo de batalla por la libertad de expresión, exponiendo los límites morales de la época, y transformó a Carlin en un símbolo cultural de rebeldía, donde las palabras se volvieron más peligrosas que cualquier delito. Durante la gran ola de calor de 1936, los habitantes de Lincoln, Nebraska, pasaron la noche acampando frente al Capitolio Estatal buscando alivio. La temperatura no bajó de los 91 grados Fahrenheit, convirtiendo el descanso en una lucha contra el sofoco, y dejando una imagen de resistencia cotidiana que muestra cómo incluso el clima extremo marcó la vida de las personas durante la Gran Depresión. En mayo de 1945, soldados soviéticos se detienen en las escaleras de la Cancillería del Reich, observando medallas alemanas que jamás serían entregadas. La guerra había terminado y esos símbolos de gloria quedaron vacíos de sentido, convirtiéndose en restos mudos de un régimen derrotado, mientras el fin del Tercer Reich se reflejaba en el silencio posterior a la victoria. Hacia 1978, combatientes del Frente Popular de Liberación de Eritrea luchan alrededor de Nafca, el único pueblo que nunca cayó en manos etíopes. Este enclave se convirtió en un símbolo de resistencia absoluta, donde la guerra se libró metro a metro contra un enemigo superior, dejando una imagen que resume décadas de sacrificio en la larga lucha por la independencia eritrea. Dina Sanicher, nacido en la India alrededor de 1860, fue conocido como el Mowgli de la vida real, tras haber crecido aislado de la sociedad humana. Aunque convivió con otras personas durante más de 20 años, nunca aprendió a hablar ni logró adaptarse por completo, arrastrando secuelas profundas hasta su muerte por tuberculosis en 1895, convirtiéndose en un recordatorio inquietante de lo frágil que es el desarrollo humano sin contacto social. El 16 de septiembre de 1920, el distrito financiero de Wall Street quedó sumido en el caos tras una explosión devastadora. El atentado dejó muertos, heridos y edificios destrozados en pleno corazón económico de Estados Unidos, mientras el miedo se extendía entre la multitud, y el hecho de que el ataque nunca fuera resuelto convirtió esta imagen en un símbolo permanente de incertidumbre y terror urbano. El 1 de noviembre de 1986, un bombero combate las llamas en la planta química de Schweitzer Halle mientras el desastre ambiental más grave de la historia suiza se desataba. Toneladas de sustancias tóxicas contaminaron el río Rin, afectando a varios países, y aunque la causa oficial nunca fue aclarada, la sospecha de un posible sabotaje añadió un velo de misterio y desconfianza que aún persiste. En 1936, Alemania presentó el futurista Schloer-Wagen Pillbug, un concepto aerodinámico que parecía salido del futuro. La Segunda Guerra Mundial impidió que entrara en producción, dejando este proyecto inconcluso, y años más tarde el vehículo fue reutilizado en la Unión Soviética con una hélice para nieve, convirtiéndose en un curioso experimento atrapado entre dos potencias y una guerra. En 1944, soldados estadounidenses posan con un Panzerschreck capturado, recordando que en la guerra las armas cambian de manos tan rápido como las líneas del frente. La frase "algunas cosas nunca cambian" cobra sentido al ver la curiosidad y el humor de los GI frente al peligro, mostrando que incluso en medio de la Segunda Guerra Mundial, la actitud humana seguía siendo la misma ante lo desconocido y lo letal.
En marzo de 1943, el Madison Square Garden fue escenario del acto We Will Never Die, creado para alertar al mundo sobre los casi 2 millones de judíos europeos asesinados desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En un tiempo de silencio e indiferencia internacional, este evento convirtió el dolor en denuncia pública, usando el espectáculo como grito de memoria, resistencia y advertencia ante un horror que aún continuaba. En 1940, Francia estuvo a punto de ver volar el Bugatti Model 100, un avión revolucionario de doble motor y hélices contrarrotatrices, construido en gran parte de madera. La invasión alemana frenó el proyecto cuando estaba casi terminado, dejando esta aeronave como un símbolo de innovación truncada por la guerra y de un futuro tecnológico que nunca llegó a despegar. En 1944, con solo 19 años, Richard saltó en paracaídas sobre Arnhem, junto a la primera aerotransportada británica, enfrentando el combate por primera vez. Apenas 4 años antes había sobrevivido al Blitz en Londres y ahora volvía a lanzarse al corazón de la guerra, representando a una generación que pasó de la adolescencia al frente en cuestión de días. En 1921, Nipper, la famosa mascota de Victor, aparece escuchando La cabalgata de las Valquirias de Wagner en un escaparate neoyorquino. La escena mezcla humor, música clásica y cultura popular, jugando con la ironía del título Never Trust a Dog That Likes Wagner y capturando un momento donde la publicidad, el arte y el ingenio se cruzaban en plena modernidad urbana. En 1961, Goodyear presentó neumáticos iluminados que parecían sacados de una película de ciencia ficción. La idea prometía visibilidad nocturna y un diseño futurista, pero nunca llegó a producirse en masa, quedando como otro experimento audaz de una época obsesionada con el progreso, donde no todas las innovaciones estaban destinadas a rodar hacia el futuro. En 1935, habitantes de Tokio lloran la muerte de Hachiko, el perro que durante 9 años esperó a su dueño en la estación de Shibuya. El profesor Ueno había fallecido en 1925 y nunca regresó, pero Hachiko volvió cada día al mismo lugar, convirtiéndose en un símbolo eterno de lealtad, amor incondicional y esperanza que se niega a desaparecer. En 1996, Ucrania entregó su arsenal nuclear a Rusia a cambio de garantías de seguridad y la promesa de no ser amenazada ni invadida. La decisión fue presentada como un triunfo de la diplomacia y el desarme tras la Guerra Fría, pero con el paso del tiempo, esta imagen quedó cargada de ironía, convirtiéndose en un recordatorio de cómo las promesas internacionales pueden desvanecerse frente a la realidad del poder. El 8 de diciembre de 1941, Franklin D. Roosevelt se presentó ante el Congreso y pronunció su histórico discurso del Día de la Infamia. Apenas un día después del ataque a Pearl Harbor, sus palabras transformaron la conmoción nacional en determinación colectiva, marcando el momento exacto en que Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. En 1969, personas escalan el muro de Berlín frente a un cartel que advierte «Atención, ahora está saliendo de Berlín Occidental», al que alguien respondió con un desafiante «¿Pero cómo?». La escena captura el colapso absurdo de una frontera que había dividido vidas durante 40 años y anticipa el fin de la separación física que llevaría a la reunificación alemana en 1990. El 2 de febrero de 1946, en Manila, la UNRRA repatrió trabajadores chinos reclutados a la fuerza a bordo del Victory Ship Cushman K. Davis, entre ellos niños que subían por la pasarela rumbo a una patria que nunca habían visto, marcando el final de la guerra y el inicio de un regreso incierto donde la victoria no significaba hogar, sino el comienzo de una vida completamente desconocida. El 15 de mayo de 1919, el dirigible naval estadounidense C-5 hizo escala en St. John's, Terranova, durante su intento de cruzar el Atlántico. Mientras la tripulación descansaba, fuertes vientos lo arrancaron de sus amarras y lo empujaron mar adentro,
desapareciendo para siempre, convirtiendo esta imagen en un recordatorio temprano de los riesgos y misterios de la aviación pionera. En 1969, Neil Armstrong aparece entrenando para una caminata espacial mientras despliega una antena S-band. El ejercicio reflejaba la obsesión por la preparación absoluta en el programa Apolo, incluso para equipos que nunca serían utilizados en la misión real, recordándonos que llegar a la Luna también significó planear cada detalle para escenarios que jamás ocurrieron. A comienzos de la década de 1990, Hibatullah Ahundzada posa para lo que se cree fue una fotografía de pasaporte. Décadas después sería conocido como el líder supremo del Talibán, pero esta imagen, difundida por el propio movimiento, es la única que circula públicamente, nunca verificada de forma independiente, y resume el contraste inquietante entre un retrato burocrático común y el peso histórico que adquiriría su figura. En 1931, en Moscú, la Catedral de Cristo Salvador fue demolida para dar paso al ambicioso Palacio de los Soviets. El proyecto buscaba simbolizar el poder del nuevo régimen soviético, pero jamás se concretó, dejando tras de sí solo ruinas y una herida cultural profunda, donde la fe fue destruida en nombre de un futuro que nunca llegó. El 4 de abril de 1963, Dorothy Bell espera sentada en un mostrador de Birmingham por un servicio que nunca llegó. Su quietud frente al rechazo expone la brutal normalidad de la segregación racial en el sur de Estados Unidos, donde el silencio también era una forma de violencia, y la dignidad consistía simplemente en permanecer ahí, sin moverse. En 1969, Bob Dylan ensaya para The Ed Sullivan Show, pero abandona el programa cuando los ejecutivos le prohíben interpretar Talkin' John Birch Society Paranoid Blues. El gesto marcó un choque directo entre la censura televisiva y la libertad artística, y terminó convirtiéndose en un momento decisivo de su carrera, ya que Dylan nunca volvió a aparecer en el show más influyente de la época. En 1954, en Delaware, Brian Bowles sostiene a su hija durante una protesta a favor de la segregación, encapsulando la resistencia feroz a la integración racial. Fundador de la National Association for the Advancement of White People, Bowles expresó amenazas extremas para oponerse a las escuelas integradas, y la imagen revela cómo el odio se presentaba como herencia familiar, mostrando el clima de tensión que marcó el inicio de la era de los derechos civiles en Estados Unidos. El 16 de enero de 1970, Jim Lovell entrena para una caminata lunar que nunca llegaría a realizar. Semanas después, la misión Apolo 13 se transformó en una lucha por sobrevivir y no por explorar, convirtiendo esta imagen en un símbolo de los sueños interrumpidos y de cómo el espacio también estaba lleno de riesgos imprevisibles. En 1955, el brasileño Marcel Rondon, considerado el último bandeirante, posa tras haber explorado más de 50.000 kilómetros de selva amazónica. Abrió rutas, cartografió ríos y construyó más de 2.270 kilómetros de líneas telegráficas en territorios desconocidos, guiado por su lema «Morir si es necesario, matar nunca», convirtiéndose en una figura única que mezcló exploración, ciencia y respeto por los pueblos indígenas. En 1941, antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial, manifestantes se reunieron en Nueva York para protestar contra el reclutamiento en tiempos de paz. La conscripción nunca fue popular entre la población, y esta imagen refleja el temor y el rechazo a una guerra que muchos aún creían lejana, mostrando la tensión entre la política del gobierno y la voluntad ciudadana. En enero de 1945, un soldado estadounidense de la 69ª División de Infantería es captado poco después de su primer contacto con el enemigo en la línea Siegfried. El soldado raso Willie Thompson recordaría más tarde: «Recé como nunca antes», una frase que resume el terror crudo del combate inicial, donde el entrenamiento se desvanece y solo queda la fe frente a la realidad de la guerra.
El 9 de marzo de 1943, el Madison Square Garden acogió la puesta en escena de We Will Never Die ante 40,000 personas. El elaborado elenco y diseño escénico transformaron el teatro en denuncia, buscando alertar al público estadounidense sobre el asesinato masivo de judíos europeos bajo ocupación nazi y convirtiendo el arte en un grito urgente cuando el mundo aún dudaba en mirar de frente el horror. En 1945, misteriosas luces conocidas como Foo Fighters siguen a una formación de bombarderos aliados sobre Italia. Los aviadores las observaron tanto en Europa como en el Pacífico, sin poder identificarlas ni atacarlas, generando temor y desconcierto en pleno combate y dejando uno de los enigmas aéreos más inquietantes de la Segunda Guerra Mundial, sin explicación hasta hoy. En 1967, Joe Namath cambia el campo de juego por el humor cuando se encuentra en Shea Stadium con el equipo de fútbol americano de las Playboy Bunnies. Como entrenador honorario, el mariscal estrella bromeó diciendo que Bear Bryant nunca le advirtió que viviría algo así, capturando el espíritu irreverente y mediático de una era donde el deporte, el espectáculo y la cultura pop se mezclaban sin pudor. El 22 de septiembre de 1892, en Lindell-in-Furness, el suelo cedió de repente bajo unas vías ferroviarias. Una locomotora que maniobraba fue tragada por un enorme agujero y desapareció para siempre, sin que jamás pudiera ser recuperada, quedando enterrada bajo la tierra como una cápsula oscura del pasado, recordando que incluso la revolución industrial no podía dominar completamente lo que había bajo sus pies. En 1951, Harry Truman realizó la primera transmisión televisiva de costa a costa en Estados Unidos. Aquel momento transformó la presidencia en un espectáculo nacional permanente, acercando al mandatario directamente a millones de hogares y marcando el inicio de una nueva era política donde la imagen y la comunicación masiva pasarían a ser tan importantes como el poder mismo. En 1945, soldados británicos aparecen tras ser liberados del cautiverio japonés en Singapur, con cuerpos debilitados y miradas marcadas por el sufrimiento. Años de hambre, enfermedades y abusos quedaron grabados en sus rostros, mostrando el costo humano del frente asiático, donde la supervivencia misma fue una victoria silenciosa al final de la guerra. En 1941, mientras Leningrado soportaba un asedio de 900 días, surgió la leyenda de que la ciudad jamás caería mientras la estatua de Pedro el Grande permaneciera en pie. Los ciudadanos construyeron un refugio improvisado a su alrededor para protegerla de los bombardeos, y la escultura sobrevivió casi intacta, convirtiéndose en un símbolo poderoso de resistencia, fe y supervivencia frente a uno de los sitios más brutales de la historia. En 1963, el presidente John F. Kennedy observa el cohete Saturno en Cabo Cañaveral, símbolo de la ambición espacial estadounidense. Pocos días después sería asesinado y nunca vería despegar la máquina que impulsó con su visión, dejando esta imagen cargada de ironía histórica, donde el futuro que ayudó a construir avanzaría sin él hacia la luna.